Les bendigo, sí, una buena noticia, una noticia impactante, una noticia para que, bueno, veamos que todo es progreso. Cuando Dios está con nosotros, hay progreso. Tiene que haber progreso, tiene que haber desarrollo, tiene que haber avance, ¿eh? Entonces tenemos que tener eso en cuenta, ¿eh? Esto es para la gloria de Dios. Y bueno, obviamente que la parte de atrás es muy pequeña para los chicos, ¿no es cierto? Y cuando llega a algún congreso, algún evento, es imposible contener a todos los niños, y esto realmente también es problemático. Así que ese predio, esa iglesia, esa escuela, perdón, ese edificio va a ser de mucha bendición, ¿eh? Y bueno, tienen que, por supuesto, estar orando, porque necesitamos también no solamente ese edificio, sino mucha infraestructura. Pero Dios es bueno, ¿eh? Hoy tengo la segunda parte de esta palabra que le dije yo de parte de Dios, que era una palabra enfática, ¿eh? Por eso va con signo de admiración. Profetiza. ¿Por qué? Y bueno, porque la palabra profecía es una palabra que muchas veces, ¿no es cierto?, nos llena de expectativas, ¿no? Y pensamos que los profetas son personas que, bueno, son muy especiales, son una élite de Dios. Y sin duda lo ha sido y lo será. Pero es bueno, sorprendente darnos cuenta que la definición de profeta es una persona que lleva un mensaje claro de parte de Dios, por supuesto, no de parte propia, y que, bueno, en definitiva todos somos llamados a ser profetas porque somos llamados a compartir un mensaje, ¿no? Y esta palabra es una palabra que nos alienta, que nos fortalece. Usted sabe que es muy importante entender esto. Entonces esta es la segunda parte donde vamos a leer. Yo le he puesto el mensaje, el título, La senda de un profeta, porque yo declaro que eres llamado a ser un profeta. Amén. Pero claro, hay cosas importantes para entender de un profeta, y esto es lo que trata el mensaje, ¿eh? La senda de un profeta le puse. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, donde es un pasaje formidable, espectacular, es una visión tremenda, poderosa. Ezequiel 37 nos muestra el valle de los huesos secos, ¿eh? Y dice Ezequiel 37:1, la mano de Jehová fue sobre mí, me sacó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del valle, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le preguntó Dios a Ezequiel, ¿no? Y dije, oh Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. Fíjese, hablándole a los huesos, ¿no? Oíd palabra de Jehová. Dice, yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿eh? O sea, como que le habla a los huesos. Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haréis subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo el Señor, profetiza al espíritu,
Profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así dice el Señor Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en gran manera. ¡Qué poderosa palabra! Que un ser humano como nosotros, llamado Ezequiel, pueda recibir la palabra de Dios y el mandato de repetirla, de ordenar en el nombre de Dios, de Jehová, hermano, que las cosas acontezcan. Y eso es sorprendente, que nosotros, hermanos, como hijos del Dios Altísimo, podamos ser utilizados y nuestra boca, nuestra palabra puede movilizar tremendos milagros y acontezcan lo imposible que pueda suceder, pero sea posible cuando se desata la palabra de Dios. Y debemos entender que todo fue creado por la palabra de Dios. Dijo Dios la palabra y la palabra hizo milagros. Hubo poderosa obra de Dios sobre la tierra. Entonces siempre fue la palabra que movilizó. Pero este mensaje se llama la senda del profeta porque de alguna manera marcaría, ¿no es cierto?, fundamentos poderosos que van a marcar que usted sea un profeta de verdad. Primero, el llamado del profeta. Usted sabe que nosotros debemos comprender algo. El llamado no es de parte de uno. Recién me contaba un hecho muy triste, ¿no? La directora del hogar de niños, un hecho muy lamentable, y de alguien autotitulado siervo de Dios, ¿no es cierto? Pero realmente, amado, el llamado no es humano, no es autotitularse de lo que uno se le antoja, ¿está bien? Sino que el llamado verdadero, el hombre y la mujer verdaderamente llamados por Dios, debe entender que el llamado no es una idea personal, es una idea divina, es una idea donde Dios pone su palabra sobre nuestra vida, pone su mandato, sus propósitos, y te impulsa, te pone allí en la brecha y te va empujando en realidad. ¿Está bien? Así fue con Ezequiel. Mire, dice versículo 1, la mano de Jehová fue sobre mí y me sacó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. O sea, no fue él que se le antojó de alguna manera ponerse en ese valle, fue Dios que le iba a enseñar a él una tremenda lección y a nosotros para siempre. Es el llamado de Dios sobre tu vida y sobre nuestra vida lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a sostener en el momento de cualquier prueba que tengamos que pasar. Porque la vida no es fácil, pero cuando te sentís impulsado y llamado y sabés que no ha sido tu idea, ha sido idea de Dios, es que Dios te respaldará, Dios te ayudará a atravesar esa tormenta y te dará la victoria contra cualquier prueba que toques atravesar. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, él en realidad tuvo que enfrentar a esa tremenda y misteriosa realidad. Él no es que él se puso como apóstol de Dios. Él decía apóstol de Jesucristo, en todas sus cartas escribía así, ¿no es cierto? No por hombre, no llamado de hombre, sino llamado del Señor, llamado de Dios, llamado de Jesucristo. Entonces, él no tenía
por qué avergonzarse de algo que él no se había autoimpuesto. No es que como se dice ahora, ¿no?, se autopercibía el apóstol Pablo apóstol. En realidad era un mandato que Dios le dio sobre su vida y lo impulsó y lo llevó, y Dios estuvo respaldándolo para hacer esa maravillosa obra. Por eso no se avergonzaba del Evangelio, porque había visto la gloria de Dios en tanta gente para transformación, para cambio. Entonces, de repente nos damos cuenta que todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón hemos recibido un mensaje. A todos nos ha sido dado un mensaje, lo que llamamos evangelio, que significa una buena noticia, y somos depositarios de ese mensaje. Lo hemos creído, lo hemos abrazado ese mensaje y estamos, hermano, dispuesto a darlo también al mensaje, que Cristo vino en carne, que Él vino a salvar a lo que se había perdido, los cuales éramos todos nosotros, la humanidad entera en realidad. Pero verdaderamente el mensaje que Cristo murió, derramó su sangre con la muerte y el sufrimiento que nosotros merecíamos, pagando el precio de nuestros pecados, el precio de nuestra salvación, el precio de nuestro perdón, y resucitó el tercer día de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo la maldición de la muerte, para que nosotros también seamos vencedores de la muerte. Amén. Y darnos vida eterna y salvación. ¿Quién le da un aplauso al Señor Jesucristo? Porque Él lo hizo, amado. Él lo hizo. Ese es el mensaje del Evangelio, amado. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, de perdón, de salvación, de libertad. Uno cuando ve todo este pasaje de Ezequiel 37, leímos solamente 10 versículos, pero uno cuando lee mucho más allá, te das cuenta que Dios lo impulsa a Ezequiel a dar un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Israel estaba mal, había caído en pecado, idolatría, estaba en maldición. Pero usted, mire, se lo doy para su casa este deber, que lea todo el capítulo 37, porque sigue hablando de un Dios que tiene compasión y que le quiere dar esperanza a un pueblo que ha caído en muerte espiritual. Es muy interesante darnos cuenta que somos portadores de ese mensaje de esperanza llamado Evangelio. Es tan poderoso ese mensaje que puede cambiar para siempre la vida de las personas, ¿no? Bueno, así que profeta es un mensajero divino. Y cualquiera que lleva la palabra del Señor, del Dios eterno, del Dios de los cielos, creador del cielo y la tierra, hermano, es constituido un profeta. Por más que el mensaje sea muy corto, podemos decir, ¿no es cierto?, no sea muy elaborado, o que lo demos así con nuestras debilidades o nuestras limitaciones, pero somos constituidos de esa manera profetas del Dios Altísimo. Es muy bueno, hermano, considerarse a sí mismo, porque Dios lo enseña en su palabra. No nos ponemos a autopercibirnos de algo que Dios no nos está mostrando. Entonces, lo más interesante es Juan 15, 16, cuando Jesús le dice: no me han elegido ustedes a mí, yo les he elegido a ustedes. ¿Y para qué? Dice: lo he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo dé. Interesante. O sea, nos llamó el Señor. No sé, se fijó en nosotros. No sé cómo habrá sido usted, hermano. Pero sepa una cosa, mire, yo estaba charlando con un portero recién y la verdad que me hizo reflexionar también. Estos porteros me hacen reflexionar últimamente, ¿no? Pero se ve que no se quería rendir a Cristo y no se quería rendir ni por las buenas ni por las malas, ¿está bien? Dios hizo un milagro tremendo en el cuerpo de su madre, pero ni así se rendía, hasta que Dios le tocó el orgullo, parece ser. Hasta que Dios le llamó, porque Dios se fijó en él, hermano, y dice: no te me vas a escapar. Evidentemente, o venimos por las buenas o vamos a venir por las malas.
Pero cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama, más vale que te rindas. ¿Cuántos se rinden a Cristo en esta noche? Amén. Porque nos conviene. Porque Dios nos quiere ayudar, porque tiene un mensaje de esperanza para nosotros. Nos quiere mostrar la verdad. Cuando Jesús le llamó al apóstol Pablo, hermano, estaba absolutamente equivocado él. Estaba absolutamente en tinieblas. Pero le mostró la verdad. Tuvo misericordia. Y eso fue agradecido siempre por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le mostró a Dios fidelidad. ¿Sabe una cosa? Porque él valoró que estando en tinieblas reales, hermano, Dios dijo, bueno, te voy a mostrar la verdad. Y el apóstol Pablo se convierte y ahí cambia su vida. Por eso estaba dispuesto, hermano, a entregar su vida por el evangelio. Es muy importante esto. La senda del profeta es una persona que se sabe que no ha sido llamado él mismo, que no ha merecido realmente conocer la verdad, sino que Dios se empecinó en amarle, en bendecirle, en hablarle, en comunicarle el evangelio. La buena noticia, Dios quería hacer algo bueno en su vida. Y bueno, por su misericordia, hermano, lo transformó. Entonces, no depende de nosotros, depende de Dios. Todos los profetas que ha habido, que hay y que habrá, ¿no es cierto?, han sido llamados primeramente por Dios. Amén. Dios te está llamando entonces. Dios te está llamando entonces. Entonces lo primero es reconocer que no se nos ocurrió a nosotros. Segundo, hermano, el profeta es una persona que tiene una carga divina. Es una visión poco común en el mundo. Es un hombre que aprecia de ver mucho más allá de la carne, de lo material. Tiene una carga divina y ve lo espiritual. La mano de Jehová vino sobre mí, me sacó en el espíritu y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. O sea, la visión terrorífica que Dios le mostró a Ezequiel, hermano, fue tremenda. También, así es el profeta. El profeta es que ve lo espiritual. La visión representa eso. Me hizo pasar cerca de ello por todo alrededor. Dice, los huesos eran muchísimos sobre la faz del valle. El valle significa siempre la parte más baja espiritualmente hablando. Las alturas, hermano, es crecer, es avanzar, estar en alto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice la palabra. ¿Está bien? ¿Quién estará en su presencia? Está bien, siempre el valle significa allí la muerte espiritual. Entonces, le hizo ver una visión tremenda. El profeta tiene una visión de lo espiritual. Tiene conciencia de lo que significa la muerte espiritual, hermano. Dice que eran muchísimos los huesos sobre el valle, por cierto, secos en gran manera. Habitualmente el ser humano se encierra en sí mismo, en sus angustias, en sus necesidades. El ser humano se está siempre, hermano, no sé, pensando en sus ñañas, en su problemática. ¿Está bien? Pero el siervo de Dios, el profeta del Dios Altísimo, se da cuenta, toma conciencia de la realidad espiritual del mundo donde vivimos. Y obviamente también del pueblo de Dios. Si tiene una realidad espiritualmente negativa, entonces el profeta se va a dar cuenta. Va a orar, va a clamar, va a tener un peso, va a tener una carga, va a tener una preocupación santa por el pueblo de Dios. Y también por toda la humanidad. Porque tiene una visión espiritual de la vida. No vive, digamos, pensando en lo material. Ah, este tiene plata, aquel no tiene plata. O sea, es parte de la vida lo material, ¿no es cierto? Pero el profeta va mucho más allá. Se ve ahí en los ojos del profeta la carga, la preocupación. Había en Jesús esa visión, esa carga divina.
Él sentía angustia por las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Y sabe, hay dos pasajes que muestran exactamente eso. Jesús angustiado por las multitudes que estaban desanimados, que estaban perdidos, que estaban confundidos espiritualmente, que estaban como ovejas sin pastor. Eso lo muestra el Evangelio. O sea, nosotros no podemos ser profetas de parte del Señor, hermano, estar analizando todo el punto de vista material. Sí, obviamente es parte lo material de la vida, pero el profeta de Dios va a mirar mucho más allá de lo que se ve. Va a mirar la situación espiritual y la realidad que Dios le va mostrando. Amén. Por eso la visión que Dios le muestra es muy impactante, porque no es que eran huesos, solamente, eran huesos bien secos, sumamente secos. ¿Qué significa? La ciencia forense tiene una tarea muy interesante, ¿no? Son médicos especializados. Yo tenía un primo que ya partió, que era médico. Y él trabajaba como forense allí en Buenos Aires. Y el médico forense puede analizar desde una pequeña muestra de huesos, puede sacar, digamos, algún resto de ADN y poder identificar a quién pertenecían esos restos mortales, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero cuando los huesos están muy secos, como eran los huesos que le mostró Dios a el profeta Ezequiel, evidentemente ni ADN había. Era muerte real. Entonces, lo que está diciendo Dios, que la muerte espiritual es la muerte verdadera, es la muerte que nos debe preocupar, es la muerte que verdaderamente es eterna. La muerte espiritual, hermano, es lo que verdaderamente debería movilizarnos a venir a este lugar, a buscar a Dios, a escuchar su palabra. También por eso la Biblia habla de la segunda muerte, que es la muerte eterna. La primera muerte es abandonar el cuerpo. Eso lo vamos a hacer todos a los 120 años aproximadamente, ¿no es cierto? Amén. Pero realmente la segunda muerte es el problema. Es la muerte eterna. Eso lo dice la Biblia. Entonces, el profeta, volviendo al profeta, porque todos somos llamados a ser profetas, entonces tiene que tener una carga divina, tiene que tener una visión de la gente que se va al infierno en la muerte segunda, como dice el Apocalipsis. Tiene que tener una visión de la situación espiritual que se está viviendo. Y también, obviamente, ¿no es cierto?, del reino de Dios. ¿Está bien? Porque el profeta también se carga fundamentalmente por el pueblo de Dios y por la realidad espiritual de mucha gente que debería ser parte del pueblo de Dios y está totalmente apagada espiritualmente en una muerte espiritual. Entonces es muy importante eso. El profeta va a ser profeta cuando tenga una carga de Dios sobre su vida. Es una santa carga. ¿Qué diferencia hay entre las cargas que pone Satanás y las cargas que pone Dios? Las cargas que pone Satanás son para destruirte, son cargas de las tinieblas. Y la carga que te pone Dios es una carga para usarte como un instrumento profético, para que traigas palabras de vida, para que desates vida sobre la muerte. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu vida, profetiza sobre la congregación donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha puesto, y desata vida, profetiza vida sobre tu vida y vida espiritual habrá. Amén. Profetiza sobre tu familia. Sin duda, hermano, que tenemos una tremenda capacidad espiritual para desatar palabra de vida. Yo le decía que mucha gente acerca a la muerte
o él se acerca a la misma muerte por sus palabras, o la muerte le atrapa por sus palabras, porque queda enredado, enlazado, porque está proclamando siempre la muerte. Pero el profeta de Dios es un profeta llamado a profetizar vida, y vida en abundancia. Amén. A mí me da tanto gozo, tanta alegría, ¿no? El hermano Portero me contaba el testimonio de cómo Dios realmente tuvo misericordia, le tuvo paciencia y le llamó una vez, 2 veces, 3 veces por un accidente, y al final lo llamó estando enfermo, postrado. Me da gozo del amor y la misericordia del Señor. Porque había una madre, claro, ¿no?, que estaba orando. Había una madre que estaba clamando, ¿no es cierto? Bueno, después la directora del hogar me contó algo triste. Bueno, de la alegría me pasó a la tristeza. Pero bueno, es así, ¿está bien? Porque tenemos que tomar conciencia que las cosas de Dios son buenas, las cosas que hace el diablo son feas. Pero bueno, tenemos que ser profetas del Dios Altísimo y proclamar que hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Para eso vino Cristo, hermano, para darnos esperanza, para darnos la palabra de victoria y decirte, sí, hay un camino de salvación, de perdón, de ayuda, de libertad. Hay un camino mejor por donde tienes que caminar. Y este es el mensaje que proclamamos. Es un mensaje de salvación, de entrega, de rendición a Dios. Rendir tu orgullo. Y me puse a pensar en el Portero otra vez, porque yo digo, qué bárbaro. Cuando uno no quiere entregarse, que es incrédulo, el problema es el orgullo. Cuando uno ya vence el orgullo y se convierte, bueno, ¿cuál es el problema cuando ya estamos convertidos? Es la timidez. ¿Vio? Y no, yo pastor, profeta, no, yo quiero ser un humilde hombre de Dios. No, qué humilde de humilde, usted es un profeta de parte de Dios. Amén. Porque Dios te quiere utilizar para su gloria y para su honra. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién le da un aplauso al Señor? Porque Dios nos ha llamado. Aleluya. Sabiduría del profeta. La tercera parte es sabiduría que debe tener el profeta. Esta es la senda de un profeta. Debe tener, hermano, una sabiduría celestial, obviamente, ¿no? Ezequiel 37, leemos de nuevo, versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¡Qué pregunta! Cómo Dios nos desafía, ¿no? Cómo Dios nos conoce. Aún se ve, hermano, cómo desafía a sus hijos a través de las preguntas que nos hace, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel tuvo sabiduría para responder, ¿no es cierto? No dijo ni sí ni no. Dijo, tú sabes. Esa es la respuesta. Oh Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Está bien? Yo creo que la sabiduría de un profeta está basada en eso, en que todo depende de Dios, no depende de uno. ¿Está bien? Y entonces tienes que movilizar la vida de un profeta, y le va a movilizar. Depende de Dios, no depende del profeta, porque muchas veces Dios nos usa con dones proféticos, y ya, hermano, parece que después del profeta Elías y de Eliseo venimos nosotros. No, amado. No, depende de Dios. Si algo de luz tuvimos, es porque Dios la dio. Si algo de sabiduría tuvimos, porque Dios la concedió. Mira, esta sabiduría que tuvo Ezequiel es la misma sabiduría que tantos profetas tuvieron. Vivirán, o sea, Ezequiel, perdón. ¿Vivirán los huesos? Imposible, ¿no es cierto? ¿Se sanará la persona? ¿Saldrá esa ruina, esa maldición económica? ¿Se curará la persona que ha sido desahuciada? Dios lo sabe. Amén. O sea, toda palabra profética viene de Dios.
toda sabiduría, toda revelación. Porque si nosotros tuviéramos, hermano, en nosotros mismos la cuestión, entonces ahí donde no hay esa dependencia absoluta que necesitamos tener como profetas. El profeta tiene que tener permanente dependencia absoluta de Dios. Yo he observado profetas, he observado a ministerios proféticos. Verdaderamente hace muchos años que Dios me ha permitido ver algunos ministerios muy poderosos. Y sabe que son seres humanos llamados con un ministerio profético muy importante, cuyo don que Dios ha depositado sobre su vida es importante, pero la gran trampa o el gran problema es confiarse en el don, es confiarse en el don y no depender absolutamente del Señor. O sea, Ezequiel fue usado por Dios porque sabía que Dios sabía todas las cosas y si Dios nos da, ahí vamos a tener. Dios sabe todas las cosas. Eso es lo que decía José también. José tenía visiones, José el patriarca tenía sueños, tenía revelaciones, tenía una palabra profética poderosa José. Entonces, bueno, de repente el faraón tuvo un sueño que nadie le podía decir qué significaba. Y dijo Faraón a José, Génesis 41:15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, dijo el Faraón. Fíjese que no había nadie que supiera el significado. Mas he oído de ti, le dijo a José, el patriarca, que oye sueño para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, atención, no está en mí. Aunque él muchas veces había interpretado sueños, muchas veces había tenido revelaciones extraordinarias, proféticas. Dios le había mostrado lo espiritual. Lo primero que él dijo, no está en mí. Dios será el que le responda a Faraón. ¿Quién le iba a responder a Faraón? Dios. Claro, que iba a usarlo a José. Porque José tenía la sabiduría de un profeta, tenía la sabiduría que tenemos que tener nosotros, mis amados. Porque no está en vos, está en Dios. No está en mí, está en el Señor. Esa palabra, esa revelación, ese milagro está en Dios. Pero Dios quiere usarnos. Eso es lo más extraordinario. Dios quiere usarnos como profetas. Dios quiere usarnos como instrumento de milagro. Dios quiere usarnos. Amén. Todo depende de Dios. Amén. Esa es la sabiduría que nunca debes perder. No está en mí. Dios te dará respuesta, Faraón. Y se la dio. Pero lo usó a José. Porque dependía absolutamente de Dios. Igual que Ezequiel, igual que José, Daniel exactamente igual. El gran profeta Daniel. Mire lo que dice en capítulo 2, versículo 26. El rey le llamó a Daniel y le dijo a Daniel, Daniel 2, 26, el cual llamaban Belsasar, y le pregunta el rey de Babilonia al profeta Daniel, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos. ¡Aleluya! Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. O sea, no está en mí, está en Dios. No está en ningún ser humano. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tus sueños y las visiones de tu cabeza sobre tu cama. Y es esto. Pum, pum. Y empezó a decirle todo lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Ni él se acordaba. Ni el rey se acordaba del sueño. ¿Cómo le iba a saber Daniel?
¿Cómo lo iban a saber los demás? Nadie lo podía saber. Pero hay un Dios en el cielo que sabe todas las cosas. Amén. Esa es la sabiduría de un profeta. Y esa es la sabiduría que tenemos que tener nosotros, mis amados, para poder profetizar en su nombre santo. No está en vos. Claro que no está en vos, no está en mí, no está en mí. Claro, no es para hacernos los humildes ni nada por el estilo, pero eso nos impulsa a estar absolutamente de rodillas delante de Dios en espíritu y en verdad, orando y clamando y suplicando a Dios, que Dios esté con nosotros y nosotros con el Señor, ungidos, bendecidos, victoriosos, conectados en espíritu delante del Señor, dándonos la palabra, recibiéndonos la palabra y respondiéndole al Dios omnipotente. Amén. Eso nos obliga, eso nos impulsa, el saber que no está en nosotros, amado. Y eso es lo bueno. Por eso no podemos inventar nada. Si no lo tenemos, no lo decimos. Pero cuando lo tenemos de parte de Dios, lo proclamamos, lo desatamos. Y ahí está la victoria. Amén. Ahí está la victoria. Por eso me gusta esta frase que podemos leer y me impacta. Cada vez que veo este versículo me impacta porque son 3 veces que el apóstol Pablo lo dice aproximadamente igual, ¿no? Palabra más, palabra menos, pero lo dice en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al único y sabio Dios, aleluya. Gloria a Dios. Al único y sabio Dios significa que en Él está la verdad, en Él está la sabiduría, en Él está lo que nosotros necesitamos saber, el conocimiento. Al único y sabio Dios, le dice el apóstol Pablo a los romanos. Al único y sabio Dios, le dice el apóstol Pablo en la carta de Judas, a Judas, su discípulo, ¿no es cierto? Al único y sabio Dios. Porque Él es la fuente de toda sabiduría. Amén. Ahí está la senda del profeta. Y cuarto, hermano, la responsabilidad del profeta. La responsabilidad del profeta es desatar la palabra, por supuesto. Por eso, versículo 4 dice, aquí entonces le dijo el Señor, me dijo, profetiza sobre estos huesos. O sea, cosas un poco locas, permíteme decirle, amado. Porque ¿cómo le vas a hablar a un hueso? A un hueso seco. Y diles, hueso seco. Oír palabra. Es como que, hermano, tuvieran oído los huesos, ¿no es cierto? Pero no importa. Era palabra de parte de Dios. Iban a oír porque toda la creación tiene que oír la palabra de Dios. Amén. Hueso seco. Oír la palabra de Jehová. Imagínese una persona. Imagínese una multitud. Imagínese el pueblo de Dios. Oiga, pueblo de Dios, palabra del Señor. Amén. ¿Cómo no va a oír? Si un hueso seco va a oír, ¿cómo no va a oír una persona cuando le hablamos de parte de Dios? Yo tengo fe que usted va a oír palabra de Dios en esta noche. Y la está oyendo. Y Dios dice en su palabra, poderosa palabra, misericordiosa palabra, que usted tiene muchas cosas que hacer para el reino de Dios, amado. Que usted tiene muchas decisiones que tomar en esta noche en el nombre del Señor. Por eso el que tiene decisiones que tomar, tómela hoy, porque verdaderamente Dios te está dando oportunidad única, maravillosa para cambiar tu vida. No solamente tu vida va a cambiar, sino también vas a cambiar la vida de tu casa con tu decisión. Vas a cambiar la vida de tu hogar, de tu familia y en realidad también de la generación que venga. Porque tu descendencia será bendita sobre la tierra. Amén. La tierra será bendita por causa de la familia de Dios. Amén. Por causa de la iglesia del Señor. O sea, por eso nos llama Dios.
Por eso nos pone una carga, por eso nos pone una visión, por eso nos pone una transformación por su Espíritu Santo. Nos hace nacer de su Espíritu para que llevemos el mensaje, porque somos factor de transformación en esta generación y en la venidera. ¡Amén! ¿Quién le da un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Versículo 5. Así dice el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, los huesos iban a cobrar vida. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, les cubriré de piel, les pondré el espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces dice Ezequiel, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Entonces él empezó a hablar a los huesos, y los huesos empezaron a movilizarse. Imagínense, hermano, lleno de huesos el valle, el campo lleno de huesos secos, multitudes. Imagínense las vértebras, el fémur. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? No me acuerdo. Cada cosa me ocurre preguntar. Hubiera investigado antes, ¿no es cierto? Bueno, 300 y algo, no me acuerdo cuánto eran bien en este momento, pero eran 300 y algo. Bueno, la cuestión, hermano, de cada cuerpo. Se empezaron a juntar hueso con su hueso y la vértebra con su vértebra. Está bien, empezaron a formarse las columnas vertebrales. Eso habrá sido un espectáculo extraordinario. Así es el espectáculo de la obra del Espíritu Santo de Dios, hermano. Lo imposible se hace posible. Lo que está desacomodado se acomoda. Lo que está muerto toma vida por medio del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¿Quién lo cree, amado? ¿Quién lo cree? Porque cuando Dios obra, obra milagros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, profeticé pues como se me mandó. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Fíjese que él obedeció. Él obedeció, desató la palabra y empezó el ruido. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne empezó a cubrir, y la piel cubrió por encima de la carne, y tendones, pero no había en ellos espíritu. Imagínense qué habrá sido eso. Eran zombies, eran zombies sin espíritu, no tenían vida. Habrá sido terrible, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ay. Por eso es tan importante predicar el Evangelio, amado. Porque el ser humano sin Dios, sin el Espíritu Santo, es semejante a un zombie, es semejante a una persona que no tiene vida. Puede tener carne, puede tener hueso, puede tener piel, pero no tiene vida espiritual. Así éramos nosotros, así éramos todos nosotros sin Cristo. Cuando el Espíritu Santo no habitaba en nosotros, hermano, habitaba la muerte espiritual solamente. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto, siendo heraldo, o sea, un profeta, alguien que proclamaba una verdad a los cuatro vientos, dice en 1 Corintios 9:16, aunque predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque no es para hacerse ver, porque me es impuesta necesidad, o sea, un mandato divino. No era algo que se le había ocurrido a él. Había sido llamado para eso. Había sido llamado para portar un mensaje divino, hermano. No era en realidad porque él se le antojaba, porque hablaba bien o porque se sentía bien haciendo eso, ¿no? Porque me es impuesta necesidad, era un mandato divino. Ay de mí si no predico el Evangelio, decía el apóstol Pablo. O sea, sin duda, nosotros tenemos que tomar conciencia que si por un mensaje nosotros estamos acá, porque un día escuchamos el mensaje de parte de Dios para nosotros,
y cambiamos y Dios nos transformó, también tenemos que dar un mensaje a la gente que no conoce a Cristo. Amén. Ahí está el llamado de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predico, si no comparto, si no doy el mensaje de la buena noticia, del perdón, de la reconciliación, de la salvación de Dios. Entonces, realmente no lo hacía por pasar el tiempo ni porque era una opción. En verdad lo hacía porque era una obligación impuesta por Dios. Y así tenemos que verlo, amado. No tenemos que verlo de otra manera. Es algo impuesto por Dios en nuestro corazón. Si no lo hacemos, porque tenemos la libertad de no hacerlo, los únicos primeros responsables y perjudicados somos nosotros. Los máximos perjudicados seremos nosotros, de verdad. Porque Dios va a mandar otro profeta, otro heraldo de Dios, otro vocero de Dios, predicando el mensaje de parte del Señor. Pero si Dios te pone allí la persona que le prediques la palabra, dásela, porque Dios te va a dar la palabra y va a usar la palabra sencilla que le puedes decir, la va a usar para su reino, para su gloria y para su honra. Y esa persona va a ser cambiada. Amén. Versículo 9. Y me dijo, más, profetiza. Ezequiel profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Di al Espíritu. Así dice el Señor Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y fíjese que los muertos tenían allí, ¿no es cierto? Hueso, carne, todo. No sé. Pero le faltaba el Espíritu. Sopla sobre estos muertos, vivirán. Y profeticé como me fue mandado y entró el Espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Imagínate, es como que se despertaron. No sé. Y era un ejército grande en extremo. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Que ha sido resucitado por el mensaje profético de un valiente, de una sierva, de un siervo de Dios, que un día nos comunicó el mensaje y Dios nos dio vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esa es la senda del profeta. Un hombre y una mujer que acepta que hay un mensaje para dar. Y va a abrir la boca. ¿Y está bien? Y muchas veces, amado, vamos a balbucear. Y muchas veces vamos a decir palabras un poquito incoherentes. Vamos a ser bebés espirituales. Pero ¿sabe una cosa? Así comienzan. Así mi nieto está hablando. Papá, mamá. Papá, mamá. Abuelo todavía no dice mi nieto, ¿no es cierto? Pero ya lo va a decir. Le falta tiempo todavía. ¿Está bien? Abrí tu boca. Anhelá, como decía el apóstol Pablo, como dijimos el domingo, ¿no? Anhelá la palabra profética. Anhelá traer un mensaje de parte del Señor. Y a lo mejor vas a abrir la boca y te va a salir y va a decir, vos, pero ¿por qué metí la pata? ¿Para qué dije esto? ¿Para qué dije aquello? Bueno, no importa. Dios te va a dar la sabiduría. Pero cuando querés transmitir el mensaje de parte del Señor, Dios te va a ayudar. Y el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría. Y vas a ver con tus ojos la gloria de Dios. Amén. Porque Dios te llama a ser un profeta. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.